Roxana acariciaba a Vanessa mientras Martina llevaba a Pablito a dormir. Ya eran demasiadas las horas que habían transcurrido desde la última vez que el pequeño niño había descansado. No dejaba de llover, la tarde era gris y la tristeza se adueñaba de aquella casa antigua que tenía esos retoques en aquellas arañas que colgaban del centro de la cocina y también por supuesto del comedor principal. Una mesa con unas 800 sillas de esas que se estilaban antes, eran increíbles, brillantes. Todo era tristeza en aquellas jóvenes que se consolaban entre sí. Esta situación no había comenzado en ese día. Esto había sido un calvario bastante extenso, había llevado bastantes días con diferentes presagios que habían justamente terminado en la situación que, llevó a este momento en el que están sucediendo las cosas. Pablito le preguntaba a Martina, no le dejaba de preguntar y Martina no quería contestar absolutamente nada. Dormí, Pablito, dormí. Dormí que tenés que descansar. Hace mucho que no dormís y hemos andado demasiado y vos necesitas descansar, le decía. Pablito no quería saber nada. Lógico, como todo niño, más de 24 horas sin dormir en su cama hicieron que apenas apoyara la cabeza en la almohada el niño viajara más allá y descansara como debía. Martina rápidamente se fue hacia la cocina, pasó por al lado de sus dos hermanas que se consolaban entre sí y se fue a preparar un café. Todo era tristeza, todo era angustia. De hecho, Martina, al llegar a la cocina no pudo evitar romper en llanto al agarrar aquella vasija de mármol en la cual se guardaba el café y esas tazas de porcelana que hacían ese ruido tan característico y que desde su infancia la acompañaban. Martina preparó el café y se acercó a sus hermanas con un halo de tristeza y todavía con algunas lágrimas que caían de su rostro tras haber roto en llanto en la cocina luego de haber recordado aquel café de aquella tarde que hacía 3 años que habían preparado luego de celebrar un día del niño todos juntos con Pablito recién nacido. Era un pequeñito, tendría unos 6 o 7 meses. A todo esto llegaba Fabián, Facundo y Hernán, que habían vuelto de hacer algunos trámites y también se los veía bastante cansados. Martina les ofreció a los 3 hombres que se vayan a descansar. Le dijo a su marido, ¿por qué no vas y lo ves a Pablito a ver si está durmiendo? Acostate un rato con él, dale, ¿querés? Facundo no quiso saber nada. La verdad, era demasiada la tristeza que sentía y veía que también necesitaba como hombre acercarse y consolar a su esposa. Martina no encontraba consuelo y todavía las lágrimas le seguían cayendo desde aquel café que había terminado de preparar. Es que estas cosas son cosas que suceden y no se pueden evitar. Eran las palabras que Facundo encontraba justamente para decirle a Martina, mientras ella seguía derramando lágrimas sobre aquel café que ya frío descansaba en esa mesa amplia y larga que tantas y tantas cenas y comidas había visto a lo largo de toda su vida. Vida corta la de Martina, apenas tenía 27 años y una tristeza de una persona que había vivido 50 o más. Es que esas cosas suceden así. Nunca suceden de golpe, no son rápidas, siempre vienen acompañadas de una cadena de hechos que generan una tristeza irremediablemente eterna. Martina lo miró a Facundo y le dijo, anda a descansar, dale, ¿querés? Tenés que ir a dormir. Él abrazó a su esposa, le preguntó si no quería ir con él y ella le dijo no, prefiero quedarme con mis hermanas. Vanessa seguía mirando la ventana y contaba la cantidad de gotas que caían sobre aquel ventanal cubierto por aquella galería hermosa en la que tantos mates habían tomado. La piedra, llena de agua, reposaba allí donde siempre se sentaban como si nunca más nadie se fuese a sentar. Parecía que la casa se iba apagando de a poco, parecía que todo había tenido un final y que luego de que alguien apagara la luz del comedor, nunca más iba a transitar nadie por ese lugar. Son cosas que pasan, se decía Martina, son cosas que pasan. Vanessa, mientras tanto, seguía mirando la ventana. Facundo junto al resto de los hombres se fueron a descansar, pero pasó por la pieza donde estaba Pablito, lo miró y su hijo, como si supiera que su padre estaba pasando justo por la puerta, se despertó, abrió los ojos y dijo, ¿dónde está la abuela? Pablito no quería dormir. Se sentó rápidamente en la cama cuando vio que su papá se acercaba para hablar con él. El padre le dijo, Pablito, tenés que dormir. No, papá, quiero saber dónde está la abuela. El hombre tragó saliva y rápidamente intentó elucubrar alguna respuesta que rápidamente su hijo comprendió. Papá, no me expliquen más. Ya sé dónde está la abuela. Está con el abuelo, ¿no? Sí, Pablito, ahora tenés que descansar, le dijo su padre. El niño se durmió. Facundo, por su parte, con cierta congoja, en lugar de encarar hacia las piezas, volvió hacia Martina y le dijo, ¿sabes qué? Nuestro hijo ya comprendió todo.
Martina, recogiendo las tazas rápidamente, se fue hacia la cocina y rompió en llanto. Facundo acompañó y abrazó a su esposa y le dijo: tranquila, la parte más difícil es esta que ya pasó. Martina se da la vuelta, se seca las lágrimas, lo mira a Facundo y le dice: ¿vos sabés cuál es la parte más difícil? ¿Cuál? Le pregunta a su esposo, un tanto sorprendido por la mirada de su esposa. La parte más difícil es la que nos toca a nosotros. Confundido, Facundo le pregunta acerca de cuál es esa parte. Si ya todo pasó, ahora lo que necesitamos es descansar. No, le dijo Martina, ahora necesitamos doblar el esfuerzo. Facundo, con la voz exhausta, atinó un ¿para qué? Para que Pablito nunca se olvide. ¿Nunca se olvide de qué? Nunca se olvide de esto que se acordó recién. Porque los corazones de quienes nos quieren no conocen de olvidos ni de ausencias.